Hoy nos corresponde trabajar nuestra tercera y última sesión de este primer módulo de Microsoft Office Word, ¿no? Entonces, a ver, vamos muy bien. Mercedes nos indica que todo está muy bien, excelente. A ver, ¿quién es más por aquí? Nos van indicando cómo están, cómo se encuentran el día de hoy. Seguramente algunos están conectándose, visualizando ahí también que tanto sus micrófonos, su cámara estén ok. Y eso está muy bien porque definitivamente eso nos permite que nosotros podamos participar el día de hoy de una forma ideal, ¿no es cierto? A ver, vamos entonces a iniciar. ¿De qué se trata nuestra sesión del día de hoy? ¿A qué está referida? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Tiene la información de repente? ¿Qué tema trabajaremos el día de hoy? Sí, por ahí. A ver, vamos a ver qué nos dice. Mercedes nos dice que no. Ahora vamos a compartir un poquito. Vamos a terminar este primer módulo de Word trabajando con las normas ZAPA también, pero en la clase anterior estuvimos viendo los títulos, estuvimos viendo las tablas de contenido. Hoy vamos a continuar con las normas ZAPA, pero vamos a trabajar un tema interesante que está relacionado con las citas y las referencias, ¿ya? Citas y referencias. Justamente en la clase anterior nosotros teníamos, por ejemplo, una carpetita en la cual contábamos con dos archivos de Word, la inteligencia artificial y mercado financiero, ¿verdad? Y justamente con este mismo material vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a abrir ya nuestro archivito cuyo nombre es la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces vamos a dar unos minutitos ahí para que ustedes puedan abrir este archivo que lo hemos compartido en la sesión anterior y que la idea es que nos ayude también para el trabajo que vamos a hacer hoy, que está relacionado, como les comentaba, a citas y referencias. Hoy vamos a aprender qué es citar y qué es referenciar. Son dos términos importantes que a veces confundimos. Entonces, lo primero es diferenciar, ¿no? ¿Qué es una cita? ¿Qué es una referencia? ¿Cómo yo puedo citar? ¿Cómo yo puedo referenciar? Anteriormente, cuando nosotros trabajábamos, por ejemplo, una monografía, un proyecto de investigación o nuestra tesis, muchas veces lo que se hacía era, utilizábamos diferentes textos de libros, de algunos sitios web también, y lo que hacíamos era copiar y pegar, ¿no? Inclusive hasta ahora, muchas personas utilizan eso, ¿no? Copian y pegan. Pero cuán importante es que nosotros en un trabajo siempre brindemos los créditos al autor. No es correcto ni ético que nosotros copiemos información de un sitio web o copiemos información de un libro y simplemente la mostremos como si esa información sea de mi persona, ¿no? Como si esa información me perteneciera. Eso es incorrecto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer siempre es, si nosotros copiamos una información tal cual porque estamos de acuerdo con un determinado autor, entonces vamos a copiar esa información y le vamos a dar los créditos al autor, tal y como corresponde. Si nosotros, por otro lado, utilizamos una información que nos parece interesante, pero
dicha información la expresamos con nuestras propias palabras o la parafraseamos, también es importante que nosotros podamos citar. Todo lo contrario a que nosotros estemos elaborando un determinado documento que va de acuerdo a mis opiniones, a la investigación que yo he realizado, a los resultados que yo he encontrado, que son míos. Entonces, como me pertenecen, son de mi autoría, obviamente yo no tengo en esa casuística que referenciar a ningún otro autor, porque me corresponde. ¿Listo? Ha sido un conjunto de expresiones, de palabras, de frases que son propias de mi persona. ¿Correcto? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar justamente con este trabajo de la inteligencia artificial. Si ustedes observan, normalmente yo puedo tener un trabajo X sobre un tema X. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos expresando el significado, ¿no? Que es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por aquí, dentro de este mismo documento, damos una serie de definiciones, pero si observamos, por acá también dice cómo funciona la inteligencia artificial, ¿ya? Vamos a ir resaltando, por ejemplo, por acá, para que haya una diferencia. ¿Listo? Acá voy a resaltar con un estilo de negrita, ¿no? ¿Qué contenidos estamos trabajando, ¿no? La inteligencia artificial, definición de la inteligencia artificial, cómo funciona la inteligencia artificial, tipos de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos trabajando por acá, modelos de entrenamiento de inteligencia artificial. Pero si nos damos cuenta, todo este documento, todo, absolutamente todo este documento, no tiene ninguna cita. Y cuando nosotros hablamos de citas, entonces es importante que nosotros podamos definir qué es una cita. Una cita justamente es la información que me indica que si de repente este texto que me define a la inteligencia artificial como un campo de la ciencia que está relacionado con la creencia de computadoras y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar. Si yo esto lo he extraído de un libro del autor, por ejemplo, Ramírez, Jorge, y ese libro tiene el título La inteligencia artificial y, por ejemplo, ha sido trabajado con el apoyo de una editorial en un año específico, en un lugar específico, pues yo debería aquí citar a dicho autor, porque justamente este párrafo, con toda esta definición, no es producto de mi autoría. Así tal cual como nosotros observamos este documento, ¿qué es lo que yo debo pensar? Que es un trabajo de la autoría de, por ejemplo, un estudiante o de una persona que me está presentando este trabajo, pero que en su contenido no ha utilizado ningún libro de otro autor, ningún sitio web, ningún texto de ningún otro autor, sino solo es producto de la autoría de la persona que me está presentando este trabajo. Para que yo pueda citar, ¿listo? Nosotros vamos a aprender que esto lo podemos hacer a través de la ficha referencias. En la ficha referencias tenemos un grupo que se llama citas y bibliografía, ¿ya? Citas y bibliografía, ¿correcto? A ver, hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa para poder verificar que todos estén aquí conmigo, que todos hayan abierto este archivito que está relacionado con la inteligencia artificial y que hasta el momento hayamos identificado la ficha referencias y específicamente
el grupo citas y bibliografía. ¿Hasta allí vamos bien? Confírmenme, por favor, ya sea con una reacción, un like, que indica sí, Miss, hasta ahí vamos bien, ya hemos ubicado este grupo, o utilicemos también nuestro chat para poder corroborar que vamos bien, ¿no? Ahí está Mercedes. Hoy día solo ha ingresado Mercedes a clase. A ver si, seguro, será cierto, porque solo Mercedes está participando aquí conmigo. A ver, o hay alguien más que está en la sala y que no logro visualizar. A ver, ¿alguien más? Recuerden que tenemos nuestro chat, ¿no? Ahí está Mateo, excelente, muy bien, bienvenido Mateo. Mari me indica si podríamos repetir. Por supuesto, Mari, estábamos comentando que el día de hoy vamos a trabajar con un tema muy importante. Hola, Yohaira, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Y cuál es ese tema? Es citas y referencias según las normas APA, ¿ya? Según las normas APA. En la clase anterior yo les había compartido un archivo comprimido que está relacionado justamente a las normas APA, pero veíamos títulos y tablas de contenido. Hoy vamos a ver lo que está relacionado con citas y referencias. Y decíamos, vamos a abrir este archivo de inteligencia artificial. Cuando lo hemos abierto y hemos ido aplicando negrita, que es un estilo que tenemos en el Word para resaltar el título y los diferentes subtítulos, ya nos hemos podido dar cuenta que no contamos con citas. Entonces, hemos dicho, a ver, ¿cómo yo sé que no tiene una cita? Porque la cita nos permite que nosotros podamos indicar si un determinado texto, un párrafo o alguna frase le pertenece a un autor distinto a mi persona. Por ejemplo, si yo fuera una alumna de colegio, de universidad, estoy estudiando mi posgrado, etcétera, si yo presento este trabajo tal cual como lo observan allí, entonces el docente debería pensar, y todas las demás personas que observen este trabajo, deberían pensar que es propio de mi autoría. Que todo lo que yo he colocado, definición, tipos, todo, es producto de los conocimientos y la experiencia que yo tengo, de la investigación que yo he realizado y que con mis propias palabras estoy expresando. Porque de repente es resultado de mi investigación, de encuestas, de N instrumentos que yo puedo haber aplicado. No hay en ningún momento algún párrafo que especifique que yo la información la estoy trasladando, copiando o citando de otro autor. No hay. ¿Listo? Ahora, lo que comentábamos como punto número 2, importantísimo, es que cuando yo realizo un trabajo, lo ético y lo correcto es que si hay un párrafo que yo estoy copiando tal cual de un sitio web, de un artículo científico, de una revista, si lo estoy copiando de un libro, entonces tengo que darle los créditos al autor. En la sesión anterior yo les compartí un link muy importante y hoy vamos a trabajar con ese link. Quiero que ustedes puedan observar aquí en el chat. A ver, lo voy a compartir. ¿Ya? A ver, confírmenme si están observando este link que dice normas-apa.org/citas, que es justamente esta web que nosotros tenemos aquí. ¿Me confirman si la están observando? ¿Sí? Si observan esta web. A ver. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Miren, esta web es muy importante. Anteayer, varios me decían, Miss, ¿y usted tiene estas normas APA séptima edición? ¿Tiene el compendio? Yo les decía, sí. Es más, les decía, ustedes pueden descargarlo de internet. Y si no lo quieren descargar, pueden utilizar aquí la web normas-apa.org. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres aprender sobre citas, entonces tú colocas el /citas
y te va a mostrar toda la información. Si tú necesitas, como en la clase anterior, ver todo lo relacionado con títulos, también lo vas a poder hacer. Si quieres ver algo relacionado con el interlineado, también. Miren, en esta web, ya, ustedes pueden encontrar acá normas APA en español, ¿ya? Y aquí tienen, miren, la versión oficial de las normas APA en español. Inclusive yo les decía, si ustedes quieren el original, lo pueden adquirir, ¿no? Aquí está la última versión en inglés, que la pueden comprar desde acá, ¿ya? Si es que ustedes necesitan ver la estructura, aquí está cómo las normas APA nos recomiendan trabajar una portada, cómo un resumen, cómo podemos trabajar textos, referencias bibliográficas, tablas, figuras. Aquí está lo relacionado a formato, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, en las normas APA, ¿cómo debe ser el interlineado? ¿No? Yo les decía, en la 7ª edición nos pide que el interlineado sea doble. Aquí tenemos justamente esta información del interlineado que nos permite verificar lo que yo les estoy diciendo. Igual el tema, por ejemplo, del tipo y tamaño de fuente. Acá vemos, miren, lo relacionado a estilos. Y por acá tenemos lo relacionado a citas y a referencias. Y a bibliografía también. Entonces, hoy día, permítanme compartir con ustedes justamente este link, que es un link de un sitio web que está relacionado, acá su nombre lo indica, Normas APA actualizadas 7ª edición, y que nos va a ayudar mucho porque es muy práctico para el trabajo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, ahora estamos en las citas. Y yo les decía, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, hablar de las citas, ya, vamos a cerrar por aquí, vamos a primero encontrar este término muy importante que nosotros debemos tener en claro, ¿no? Unas citas nos permiten que nosotros podamos darle los créditos al autor. Son textos, ¿ya? Que obviamente no son de nuestra autoría y que nosotros debemos consignarlos en nuestro documento. Por ejemplo, yo les decía, si aquí esta definición que voy a resaltar con otro color, por ejemplo, aquí con color azul, si esta definición no me pertenece, sino que yo la he obtenido de un libro, de un artículo, de una revista, de un sitio web, de una página web, etcétera, etcétera, entonces yo le tengo que dar créditos al autor, porque yo estaría yendo en contra de mi ética personal y profesional si yo lo dejo tal cual como ustedes lo observan, porque eso implicaría que yo estoy cometiendo un plagio, ¿no? Una copia, que yo estoy utilizando esta información que no me pertenece para expresarla como si fuera mía, como si me perteneciera, ¿no? Y no es lo correcto, ¿ok? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es observar que existen tipos de citas, ¿ya? Tipos de citas. Y estas citas que nosotros vemos nos están mostrando desde acá, ¿no? Desde aquí, algunos ejemplos muy claros, ¿ya? Pero nosotros vamos a ir a esta pestañita, a la pestañita que dice citas. Y vamos a encontrar tipos. Vamos a empezar con las citas textuales o directas. Pasa que cuando nosotros estamos elaborando un trabajo, muchas veces encontramos, por ejemplo, un párrafo que está muy interesante y yo quiero colocarlo en mi trabajo. Entonces, si lo quiero colocar tal cual como está en el libro, en la revista, etcétera, etcétera, en cualquier medio, ¿ya? Si yo lo voy a colocar tal cual como está ahí, eso sería una cita textual, llamada también directa, ¿ya? Recuerden, podemos hacer inclusive un pequeño resumen, como si fuera un organizador visual, donde yo digo, ok, las citas son textos que me permiten indicar quién es el autor de un determinado párrafo o de un determinado contenido que yo voy a utilizar en mi trabajo. Perfecto. Ahora,
tipos. Empezamos con las citas textuales o directas, que son aquellas que yo copio tal cual. Pero hay dos criterios. El primero es que tú te des cuenta si ese texto que vas a copiar tiene menos de 40 palabras o tiene más de 40 palabras. ¿Ya? Por ejemplo, vamos aquí. Observemos. Si yo selecciono, ¿ya? Si yo selecciono acá, miren, ¿dónde me puedo dar cuenta cuántas palabras tiene este párrafo? De repente ustedes me dirían, Miss, hay que contar. 1, 2, 3, 4. Ok. Pausa. ¿Cuánto te vas a demorar para ello? No. Tú tienes que saber cuántas palabras tiene este párrafo automáticamente. ¿Alguien sabe en Word dónde yo puedo ver la cantidad de palabras que tiene un párrafo? A ver, utilicemos el chat. Por aquí me dicen en la parte inferior izquierda, en la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda. Ok. Miren, están en lo correcto, pero como ustedes ya están aprendiendo Word avanzado, esa respuesta que me están dando no es correcta. Porque una persona que ya domina un Word avanzado tiene que utilizar el nombre correcto. Ya no utilizamos ahí, Miss, abajito, a la izquierda, a la derecha. No. Usted tiene que utilizar el nombre correcto. Miss, ¿y cuál es ese nombre correcto? Ah, Miss, la cantidad de palabras usted la encuentra en la barra de estado. ¿Ya? Word, por eso es importante en las clases de Word básico identificar, reconocer la interfaz del Word, para que usted ya no me diga abajito, a la izquierda, en la esquina izquierda inferior, sino usted me diga correctamente el nombre, en la barra de estado. La barra de estado justamente se encuentra aquí, en esta parte inferior del Word, donde en el lado derecho usted tiene el zoom, donde en el lado derecho tiene las vistas de un documento, pero en el lado izquierdo tiene páginas. Por ejemplo, acá me dice, usted está ubicada en la página 1 de 5 páginas que tiene su documento. Y si yo continúo en este lado, me dice, mira, en todo tu documento tú tienes 2074 palabras, pero este texto que acabas de seleccionar tiene 44. Entonces, es aquí en la barra de estado donde yo me puedo percatar la cantidad de palabras del texto que estoy seleccionando. Y eso me sirve porque obviamente si yo regreso acá, yo me voy a dar cuenta que estoy en una cita textual o directa, no menos de 40 palabras, sino más de 40, porque dice que tiene 44. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, recuerden, ustedes se tienen que ubicar y observar en la barra de estado la cantidad de palabras. Por ejemplo, el segundo párrafo que tenemos aquí, ¿tiene más o menos de 40 palabras? ¿Qué me dicen? A ver, ejercicio. Muy bien. A ver, el segundo párrafo, ¿en qué situación estamos? ¿Menos de 40 palabras o más de 40 palabras? ¿Qué dicen? Tiene 33, me dice Eva. Mari dice, estamos en la característica de menos de 40 palabras. Perfecto. Entonces vamos a ver cómo citamos cuando tengo menos de 40 palabras y cuando tengo más de 40 palabras. Para eso nos vamos a ir aquí. Primero vamos a dar clic donde dice menos de 40 palabras. ¿Ya? Y observen aquí. Dice, cita con menos de 40 palabras, que es el caso del segundo párrafo, ¿no? Y nos dice, mira, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, ¿ya? Se va a escribir entre comillas y sin cursiva. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí, este texto, que es el segundo párrafo, que lo voy a poner de color rojo, porque tiene menos de
40 palabras. Ya, vamos acá. Aquí voy a hacer un alto para explicar un detalle. En la clase anterior decíamos, si yo quiero seleccionar una línea, me ubico aquí a la izquierda y doy un clic. En este caso, yo quiero seleccionar un párrafo. Para no tener que estar arrastrando, lo que voy a hacer es ubicarme aquí a la izquierda, pero ya no voy a dar un clic, sino voy a dar 2. Aquí, tac, tac, 2. Cuando yo doy 2 clics, automáticamente se selecciona el párrafo. ¿Ya? Y si diera 3 clics, se selecciona todo el documento, ¿ya? Aprovecho por ahí para dar este alcance, de repente no lo sabían. Si selecciono un clic, por ejemplo acá, un clic, se selecciona la línea donde yo di el clic. Si elijo doble clic, se selecciona el párrafo. Y si yo en cualquier parte doy 3 clics, se selecciona todo el documento. ¿Ya? Por si acaso, ahí hay un tip que es importante que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Entonces, regresando a mis citas, me dice, si usted tiene este párrafo con menos de 40 palabras, lo que tiene que hacer es citar, y para citar debe estar entre comillas. Primer dato importante. Y no debe tener cursiva. ¿Ya? Entonces, eso es lo que aquí las normas APA, séptima edición, me dicen claramente. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ahí algo bien claro. Dice, en caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarlas con comillas, anote inmediatamente la fuente que va a ir entre paréntesis, ¿no? ¿Qué es este caso? Es este caso que tenemos por acá. Vamos a bajar un poquito para observar. Miren, por acá, ¿no? Tenemos este ejemplo. Dice, interpretando estos resultados, Freud, estamos citando aquí a un autor. Y entre paréntesis está el año, ¿no? Sugiere que este es el texto que va entre comillas, porque es una cita textual que tiene menos de 40 palabras, ¿no? Y luego va acompañado de un paréntesis con la página de donde estamos extrayendo la información. ¿Ya? Entonces, allí es importante que nosotros tengamos en cuenta que esto se da cuando la cita tiene menos de 40 palabras. ¿Qué pasa cuando la cita tiene más? ¿Ya? Estamos primero explicando esta partecita para comprender, ¿ya? Luego lo vamos a hacer ya en el Word con citas. Ahora, y en el caso del primer párrafo, ¿ya? Este fue de menos de 40 palabras. Y en este caso, que es más de 40 palabras, que es esta casuística que tenemos acá, nos dice bien claro, mira, cuando las citas tengan 40 palabras exactas o más, se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. ¿Ya? Obviamente la misma fuente, el mismo tamaño, el interlineado doble, etcétera, etcétera. Pero, repetimos, tiene que estar aparte, miren aquí, otros autores han afirmado lo siguiente, todo esto tiene más de 40 palabras, pero dice, va aparte, no tiene comillas, no tiene cursiva, pero debe tener sangría. ¿Ya? Entonces, esto es como que yo tengo aquí aparte, ¿ya? Pero debo aplicarle una sangría. Ya recuerden que para aplicar las sangrías, nosotros podemos ubicarnos en la regla y arrastrar, ¿ya? O rápidamente le damos un doble clic aquí en la regla y hablamos de una sangría de 1.27. Entonces yo puedo aplicar acá la sangría de 1.27, ¿no? Aquí. Y entonces ahí está mi sangría, ¿no? Ah, perdón, acá. Doble clic aquí. Ya.
es mi sangría izquierda. Le he dado doble ahí, no. Mi sangría izquierda, aquí, de 1.27. ¿Cómo lo hice? Acá en la regla, en el cuadradito, doble clic, ¿no? 1.27 de sangría. ¿Ya? ¿Qué me refiere lo que yo tengo acá? 1.27. ¿Listo? A ver, hasta allí vamos a hacer una pequeña pausa para ver cómo estamos. Ok, menos de 40, ya. Muy bien, Giselle, muy bien, Ani. Ahora, yo ya sé que de acuerdo a las normas APA séptima edición, si yo copio textualmente todo igualito, tal cual, como está allí, hay una clasificación. Cuando son menos de 40 palabras, va a ir el texto entre comillas, ¿correcto? No se coloca cursiva, pero si es más de 40 palabras, esa referencia, yo tengo que colocarla aparte, esa referencia del autor, la tengo que colocar aparte, ¿no? No va a ir entre comillas, pero sí va a tener una sangría, ¿correcto? Entonces, ¿cómo nosotros citamos aquí? Voy a ubicarme en una hoja al final para que podamos ver cómo cita uno en Word. Habíamos mencionado que teníamos aquí la ficha referencias y que tenemos un grupo que dice citas y bibliografías. Entonces, observen cómo acá dice bien claro insertar cita. Y yo le voy a dar clic donde dice agregar nueva fuente. ¿Ya? Repito, ficha referencias, insertar cita y nos vamos a agregar nueva fuente. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que yo tengo un tipo de fuente. ¿Qué cosa es el tipo de fuente bibliográfica? Es el lugar de donde tú has trasladado la información. Por ejemplo, yo puedo haber trasladado la información de un libro. Entonces, cuando tú seleccionas libro, mira lo que aquí te pide. Te pide el autor, te pide el título, te pide el año, te pide la ciudad y te pide la editorial. Entonces, normalmente yo lo que haría, supongamos, ¿ya? Completo acá, ¿no? ¿Quién es el autor? Ah, ya, mira, el autor es de repente Ruiz. Miren que en la parte inferior nosotros tenemos un ejemplo inclusive, ¿no? De cómo podemos hacer la referencia, ¿no? Por ejemplo, dice Ruiz, Carlos, ¿ya? Vamos a completar primero tal cual como nos pide aquí. Y luego vamos a hacer los ajustes necesarios según la séptima edición. Ya, yo coloco Ruiz, Carlos. Luego me dice, ¿cuál es el título? Ya, en este caso, el libro se llama Inteligencia Artificial. ¿En qué año ha sido elaborado este libro? Ok, por ejemplo, le pongo en el 2008. ¿En qué ciudad? Ah, en Lima. ¿Y cuál fue la editorial? Allá, mira, la editorial fue, por ejemplo, ISA-TL, por ejemplo, ¿ya? Yo estoy utilizando ahorita unos datos ficticios a efectos de dar un ejemplo. Entonces, cuando el tipo de fuente es libro, entonces lo que yo hago es completar los campos bibliográficos que las normas APA me piden. Entonces, al aceptar, miren lo que va a pasar. Aquí me va a aparecer Ruiz, 2008. Y yo puedo decir ahora, ¿no? Ruiz, nos afirma que la inteligencia artificial es, y si en este caso, como dice, ¿no? Las normas APA
tú tienes menos de 40 palabras, entonces el texto deberá estar entre comillas, ¿no es cierto? Entre comillas. ¿Listo? Pero miren cómo aquí ya aparece la cita. Ya aparece la cita. Ahora, Miss, ¿qué pasa si yo estoy colocando la cita, pero me he equivocado? Hay un dato que yo no hice bien. Entonces, tú puedes dar clic en esta flechita y elegir la opción de editar la cita. Editar. Cuando tú eliges editar la cita, aquí te permite que tú puedas poner, por ejemplo, la página, que puedas suprimir el autor, que puedas suprimir el año, que puedas suprimir el título. También, si tú en lo que te has equivocado es, por ejemplo, en el apellido del autor, entonces vas a ir por acá y le vas a decir editar fuente. Cuando tú le dices editar fuente, regresas al panel que tuviste al inicio. Y en ese panel tú podrás corregir, oye, no era Ruiz, era Rasuri, me equivoqué, ¿no? Y obviamente haces la corrección. El año de repente no era 2008, era 2018 de repente. Entonces, aceptas y aquí te dice que existe, ¿no? Una cita. Le dices que sí y automáticamente se actualiza. ¿Ya? Recuerda que si la cita, como acá, tiene menos de 40 palabras, entonces esto va por acá entre comillas, ¿no? Pero si tiene más, por ejemplo, acá en referencias, yo inserto, miren cómo inserté la cita y aquí ya me aparece automáticamente. Entonces, yo puedo dar la referencia y si nos afirma que, dos puntos. Esto es si es menos de 40 palabras. Esto es si tiene más de 40 palabras. Que como dice acá, yo lo debo colocar aparte y no va entre comillas, pero sí le aplicamos una sangría de 1.27. ¿Correcto? Ya. Entonces vamos haciendo por aquí una pequeña pausa para ver cómo vamos. Ya, hasta aquí se comprendió cómo yo debo citar cuando tengo menos de 40 palabras y cómo debo citar cuando tengo de 40 a más, ¿sí? A ver, primero esa partecita, ¿se comprendió la diferencia entre ambas? A ver, me ponen un like si es que vamos comprendiendo, ¿ya? Muy bien, Moisés, excelente, gracias. Mari, muy bien, gracias por participar. Perfecto, muy bien. Ahora, esa fue la primera pregunta, ya comprendimos. ¿Cuándo yo tengo una cita textual? Recuerden, su nombre lo dice, textual. Cuando voy a copiar el texto, igualitito. También se llama cita directa, ¿ya? Y dentro de esas citas textuales o directas hay dos casuísticas. Cuando lo que voy a copiar tal cual del autor es menos de 40 palabras, que recuerden va entre comillas. ¿Listo? Y cuando es de 40 palabras a más, que se coloca aparte, no va corrido con el texto, se coloca aparte, no va entre comillas, pero sí tiene una sangría. Eso lo encontramos acá, ¿verdad? Recuerden, en este link que les he compartido, dice bien claro, cita textual o directa. Cuando es menos de 40 palabras, ya, menos de 40 palabras, entonces va dentro del texto, va entre comillas y sin cursiva, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a hacer un ajuste con respecto a lo que nos da nuestro Word, que luego lo voy a explicar, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos el autor, miren aquí, yo también tengo el autor,
Y tenemos el año acá. Yo también tengo el año. Pero, ¿qué diferencia ven ustedes aquí? Miren lo que está acá. Dice Freud, abro paréntesis, 1915. ¿Qué diferencia tiene con lo que yo tengo por acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué diferencia hay aquí? A ver. ¿Alguien detecta cuál es la diferencia entre lo que yo observo en la web de las normas APA séptima edición versus lo que yo tengo en mi Word? ¿Sí? ¿Alguien se da cuenta? Ya, el número de páginas, sí, pero recuerden que hace un momentito vimos que lo podíamos añadir, sí, eso está bien. Algo más, hay algo más con respecto al autor y el año, obsérvenlo, con respecto al autor y el año. El tipo de cita, bueno, a ver, aquí sabemos que esta es una cita, vamos a ponerlo por acá. Ya, acá para que quede claro. Esta es una cita textual o directa, acá, con menos de 40 palabras, ¿no? Ahí, ¿ya? Y esta es una cita textual o directa con 40 o más de 40 palabras, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es que esto va entre comillas, va dentro del texto, ¿no? Aquí, está dentro del texto, ¿no? Pero acá, miren, no hay comillas, ¿listo? Y está aparte, y aquí hay una sangrilla. ¿Listo? La diferencia es la siguiente, miren, que nosotros observamos acá que el autor está allí, Freud, y el paréntesis está dentro del año nada más. Que eso no lo tengo aquí, ¿no? ¿Ya? Eso no lo tengo aquí. Recuerden, cuando nosotros trabajamos aquí nuestras referencias, en este caso hemos trabajado con la opción de insertar cita, nosotros hemos podido ver que al agregar una fuente, nosotros elegimos el tipo de fuente, elegimos el autor, elegimos el título, el año, la ciudad, la editorial. Son ejemplos que nosotros ahorita estamos utilizando para explicar cómo inserto mi cita, ¿ya? A partir de un libro. Pero por defecto, aquí nos aparece esta opción, ¿no? Miren, yo hace un momento decía, podemos agregar la página, podemos eliminar el autor, podemos eliminar el año, podemos eliminar el título, sí, se puede hacer si es que quiero editarla la cita como tal, pero si yo lo que quiero es corregir, entonces yo tengo por acá editar fuente, ¿no? Hace un rato corregí el año y corregí el autor. Ahora, si se dan cuenta por acá dice, yo puedo convertir esta cita en un texto estático. ¿Qué significa? Que yo aquí, al convertir, puedo hacer el ajuste, ¿no? Igual acá, ¿no? Si convierto esto en una cita con texto estático, yo puedo hacer la corrección aquí, de acuerdo a este ajuste de la séptima edición, donde el autor no aparece dentro del paréntesis. El paréntesis para esta séptima edición es solo para el año, ¿ya? Solo para el año, ¿ok? Si ustedes lo quieren cambiar automáticamente no nos permite, pero si yo convierto mi cita en un texto estático, ahí sí voy a poder hacer el ajuste. ¿Listo? A ver, para recordar un poquito y estar seguros que estamos aprendiendo bien. Hemos insertado una cita que la vemos automáticamente aquí a partir de agregar nueva fuente a partir de un libro. ¿Qué otras opciones tenemos? No siempre copiamos una información de un libro. Ejemplos, ¿de dónde más podemos copiar una información?
Ok, por aquí hubieron otras participaciones. El año está entre paréntesis. Excelente, Eva. Sí, te percataste, está muy bien. El entre paréntesis, así es, Moisés. Perfecto, ya hicimos la aclaración. Ok, a ver, cuando nosotros podemos copiar una información muy interesante que queremos que esté en nuestros trabajos, ¿de dónde más copiamos una información? De un libro, ese es el ejemplo que acabamos de hacer. ¿De dónde más? A ver, cuando han hecho algún trabajo, cuando han estado haciendo su tesis o están de repente haciendo su tesis, ¿de dónde más? Ya, ok, Eva me dice de una tesis, de una página web, perfecto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que será lo mismo, la misma información me pedirán cuando yo rescato una información de un libro que de una página, de un artículo, de una tesis? ¿Será igual? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo? Igual nos pedirá el autor, también nos pedirá el nombre del libro, nos pedirá el año, la editorial. No, ¿verdad? Excelente, Mercedes. No, la información que te solicita es distinta. Muy bien, Edilberto. Mire, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Si yo lo tengo, el dato, la frase, el texto de una revista, de un artículo, de una página web, entonces lo que voy a hacer es irme a insertar una cita y al momento de agregar nueva fuente, donde dice tipo de fuente bibliográfica, tiene que cambiar. Ya no le diría libro, le diría artículo de una revista. Y mira, me pide el autor, por ejemplo, voy a poner acá Noriega, ya, coma, Fabricio, por ejemplo, como está aquí. Me pide el título de la revista, vamos a suponer que la revista se llame Aportes de la Inteligencia Artificial. Me pide el nombre de la revista, vamos a suponer que la revista se llame Todo sobre la Tecnología. Ya estoy inventando ahorita datos ficticios, nada. El año, a ver, 2020. Y miren, aquí me pide la página, ¿no? O sea, esa información que tú estás ahorita, ¿no?, copiando y pegando, debe estar en alguna página en particular, ¿no? Vamos a suponer que está en la página 48. ¿Ok? Entonces yo acepto y miren, ahí me muestra el autor y el año, ¿no? Recuerden, convierto en una cita con texto estático para poder hacer la corrección según las normas APA séptima edición, donde ahora en la sexta edición sí venía todo entre paréntesis, autor, coma, año. Pero en esta séptima edición dice no, el autor afuera y solo el año entre paréntesis. Por eso estamos haciendo este ajuste. Ya, por eso. ¿Ok? Allí. Entonces, miren cómo yo tengo otra cita, ya aquí puedo agregar el texto, si es que mi referencia ahora es de una revista. Y miren cómo se agrega. Aquí tengo el libro, aquí tengo la revista. Miren, el nombre no figura, ¿no? Porque cuando tú vas a citar, solo te muestra el autor y el año, que es distinto a cuando vas a insertar las referencias, que eso lo vamos a ver en un ratito. Porque insertar referencias es toda la lista de las citas que incluiste en tu documento. Ahí está la diferencia. La cita es puntual, es específica. Se va a encontrar en algún párrafo dentro de tu documento. Pero las referencias es todo el listado de las citas que tú has utilizado dentro de tu documento, de las citas que tú de repente has necesitado y has ido investigando. Entonces, regresando aquí, vamos a encontrar también que tengo citas parafraseadas. ¿Y qué significan las citas parafraseadas? A veces
No es que yo copie igualito como está en el libro, igualito como está la revista, igualito como, por ejemplo, vemos acá que tenemos también artículo de un periódico, un informe de tesis, de repente un sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. No. A veces no lo copio igualitito, no es textual tu cita, es parafraseada. ¿Qué quiere decir? Que tú revisaste la información, la leíste, pero luego con tus propias palabras tú compartes la información. Entonces, nos dice aquí bien claro, en la cita de parafraseo, que es el otro tipo, se utilizan las ideas del autor, o sea, las tuyas, pero en palabras propias del escritor. O sea, dices lo mismo, ¿no? Que el autor, pero cambias algunas palabras. Entonces, cuando tú parafraseas, que viene a ser, haces un resumen, una síntesis de ese autor, entonces la forma como tú vas a citar también es totalmente distinta, ¿ya? También es distinta. Ahora aquí vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. ¿A qué me refiero que es distinta? Porque estas citas parafraseadas, ¿ya? Pueden ser citas narrativas que se basan en el autor, ¿ya? O pueden ser citas que tú coloques en paréntesis, se llaman también parentéticas porque están basadas en el texto, ¿ya? Repito, las citas parafraseadas, que son aquellas que tú colocas con tus propias palabras, pero lo que dices es lo del autor, ¿ya? Son de dos tipos. Citas narrativas, que son basadas en el autor, y citas parentéticas, llamadas también en paréntesis, que son basadas en el texto. ¿A qué me refiero con estas dos? Vamos a explicarlas, ¿ya? Una cita narrativa está basada en el autor. Al comienzo de la frase vamos a agregar el nombre del autor. Siempre incorporamos el nombre del autor, ¿ya? Y obviamente es parte de la oración y se comparte también ahí el año entre paréntesis. Por ejemplo, aquí dice, en este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrío, 2019, afirma que esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. O sea, lo citamos al autor, pero lo que expresamos lo estamos diciendo con nuestras propias palabras. Pero doy la referencia del autor. ¿Quién es el que está diciendo este texto? En cambio, la cita en paréntesis, llamada también cita parentética, se basa en el texto, ¿ya? Por ejemplo, aquí, no hacemos referencia a Berrío nos dice que, no, sino hablamos de su texto. La aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso. O sea, me estoy refiriendo a su texto, a lo que él dijo. Y seguramente nosotros decimos, oye, pero ¿y quién ha dicho esto, no? Entonces, al final, miren, colocamos el autor, el año y la página. Y eso va entre paréntesis al final. ¿Ya? Entonces, repetimos por acá. La cita narrativa basada en el autor, primero tú citas al autor. Tú dices, Berrío, en el año 2019, que eso va entre paréntesis, afirma que, y colocas su texto. Entonces, primero estás referenciando al autor. Pero en este otro caso, tú hablas primero de lo que él dijo y va entre comillas. Y luego colocas el autor, el año y la página donde encontramos esta información ya detallada. Miss,
Pero algunas de estas citas se parecen a las otras. Sí, la diferencia es que en las otras lo copias tal cual como está en el libro, en la revista. En cambio aquí, estos textos los estás diciendo con tus propias palabras. Por eso se llaman citas parafraseadas. No son citas textuales, no las estás copiando igualitito sin agregar una I, una A, un entre, un para. No, son citas textuales. Estas son parafraseadas. Acá sí estás colocando tus palabras, pero puedes referenciar de forma narrativa, donde te basas en el autor, o cita parentética, donde te basas en el texto. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, vamos haciendo, cuando citamos aquí, ya, utilizando esta opción de citas, lo que vas a hacer, obviamente, es, recuerda, ¿no? Corregimos convirtiendo a una cita de texto estático para hacer el ajuste, por ejemplo, aquí, el nombre afuera y dentro del paréntesis va el año. En cambio aquí, sí, miren, va todo en una cita parentética, va todo entre paréntesis. El autor, el año y la página de donde yo lo saqué. ¿Ya? A veces también nos preguntan, ¿qué pasa si el autor no es uno solo? Si no son varios autores. Ahora, ¿ya? Ahora, cuando nosotros citamos con dos autores, va así, mira. Suárez y Rodríguez, 2019. Todo entre paréntesis. ¿Ya? Se usa el I. Solo cuando son dos autores. Pero si tú tienes una cita con más de 3 autores o con 3 autores, las normas APA séptima edición, ¿qué dice? Que no vas a colocar el nombre de cada autor como se hacía antes, sino que vas a colocar el primero y luego este texto que dice et al. ¿Ya? Et al. Repito, repito, repito. Si son dos autores, va entre paréntesis Suárez y Rodríguez, coma y el año, cuando son dos autores. Pero cuando son 3 o más, se coloca el apellido del primer autor, luego va et al y el año. Este et al, cuando tú lo veas, esta cita et al, te vas a dar cuenta que aquí hay una cita con 3 o más autores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya, si yo estoy aquí en mi Word, le digo insertar cita, agregar nueva fuente, miren, acá yo tengo autor, pero aquí yo tengo autor corporativo. Misa, ¿a eso se refiere? No. El autor corporativo es cuando hablamos de una empresa, una compañía, que es la que redacta el libro, la revista, etcétera. Pero aquí, cuando nosotros hablamos de varios autores, lo que hacemos es esto, miren. Colocamos, por ejemplo, Córdoba, Milagros. Y para colocar al segundo autor, acá ponemos comillas. Eso es lo que nos indica este formato. Miren aquí abajo donde dice ejemplo. ¿Ya? Luego podemos colocar, por ejemplo, Benavides, Moisés. Ahí hay dos autores. ¿Ya? Miren cómo nos va a mostrar el Word. Acá le vamos a colocar, ¿ya? La inteligencia artificial. Año, por ejemplo, 2022. Ciudad, por ejemplo, Lima. Por aquí, publicaciones. Adventure. ¿Ya? Miren, coloqué dos autores. Mi primer apellido, mi primer nombre. Para separar del segundo autor, coloqué un punto y coma, Benavides, Moisés. Miren aquí.
La versión que nos da nuestro Word, ya aquí, este Word que yo estoy utilizando, lo que hace es colocar el primer apellido, pero en esta edición número 6, que fue la anterior, se colocaba el ampersand. Pero ahora, como estamos viendo, aquí cuando son dos autores no se usa ya el ampersand, se usa la I. Entonces, recuerden que yo no me hago problemas. Convierto la cita en un texto estático y a cambio por la I. Y ya tengo mi cita con dos autores. ¿Ok? ¿Cómo lo hice? Repito. Primero, referencias, inserto, agrego mi fuente. Como son dos autores, pongo el primer apellido, coma, su nombre. Como va a ir otro autor, pongo punto y coma, ¿ya? Y aquí coloco el segundo apellido, coma, y el segundo nombre de este autor. ¿Listo? A la hora que yo acepto, esto me va a aparecer con un ampersand, porque eso pasaba en la versión 6. Lo único que yo tengo que hacer aquí es, recuerden, doy clic en la flechita y le digo convertir cita en texto estático. Eso va a hacer que yo pueda hacer el ajuste que necesito. De ahí, todo está igual que mi cita. ¿Ya? Todo igual que mi cita. Y si fueran 3, miren, o más, agrego una fuente, igual aquí, por ejemplo, vamos a suponer que pongo, a ver, Castillo, coma, Iván, punto y coma, pongo, a ver, Torres, coma, Carolina, pongo otro punto y coma porque el punto y coma me está separando. Y pongo, por ejemplo, a ver, Sánchez, coma, Lucio. ¿Ya? Ahí van 3 autores. Y aquí pongo el nombre, el año, la ciudad y un editorial. Ahí. Cuando yo acepto, miren, con 3 autores, miren lo que va a pasar. En la versión anterior de las normas APA, me mostraba aquí Castillo, primer autor, Torres, segundo autor, usaba el ampersand para el tercero, ¿no? En cambio, vamos a convertir, nos damos cuenta que ahora las normas APA nos dicen, ojo, cuando tú tienes de 3 a más autores, tú colocas muy bien el primero y luego escribes aquí et al, ¿no es cierto? Como vemos en nuestro ejemplo de 3 o más autores. Et al punto, miren acá, et al punto, no la coma, punto, y esto es lo que va entre paréntesis. El nombre del primer autor, su primer apellido está muy bien. El resto cambia a et al y entre paréntesis va el año. Es así como nosotros citamos cuando tenemos acá de 3 a más autores. Y aquí, este es cuando tenemos 2 autores. ¿Listo? Entonces, ahí, para que ustedes vean cómo citamos bajo estas casuísticas. ¿Ya? Muy bien. Y aquí, ¿ya? Aquí, vamos ahora hasta aquí. Hemos visto citas. Citas textuales con menos de 40 palabras, citas textuales con 40 o más de 40 palabras. Vamos por acá.
citas parafraseadas, ¿no? Recuerden, esa fue la otra clasificación, parafraseadas, y hemos visto que estas citas parafraseadas tienen también dos tipos, ¿no? Las citas basadas en el autor y las citas basadas en el texto, ¿no? Son sus dos tipos. Citas basadas en el autor, citas basadas en el texto. Y hemos aprendido cómo citar cuando tenemos dos autores y cuando tenemos tres a más. Todo esto es de citas. Ok, pero habíamos dicho que el nombre de nuestra sesión es citas y referencias. Ya sabemos que hay dos tipos de citas, las citas textuales y las citas parafraseadas. Ya sabemos también que las citas textuales, llamadas también citas directas, pueden ser con menos de 40 palabras o con 40 palabras a más. Y que las citas parafraseadas pueden ser basadas en el autor, basadas en el texto. Y que estas citas, cuando tienen un autor, no hay ningún problema. Solamente hemos convertido en texto para que el paréntesis contenga el año, no el autor. Pero cuando tenemos dos autores, cambiamos el ampersand por la i. Y cuando tenemos más de 3 autores o 3, modificamos para que vaya el et al. Esto porque así lo pide ahora la 7ª edición. Son cambios. Aquí sí vemos cambios cuando vamos a citar. Ahora, ¿y qué cosa se hace cuando yo quiero referenciar? ¿Qué no es lo mismo? Las referencias bibliográficas no son lo mismo que las citas, no. Porque las citas, como tú puedes ver aquí, se dan cuando tú estás elaborando un documento. Y cuando estás elaborando, mira, vas citando, ya sea que aparezca dentro del contenido o aparte. Pero las referencias están relacionadas a, por ejemplo, cuando yo quiero mostrar toda la lista de las citas que yo tengo aquí, todas estas. Si yo me voy a referencias y elijo acá insertar cita, miren, yo coloqué la cita de Errázuriz, la cita de Noriega, la cita de Córdoba y Benavides y la cita de Castillo, Torres y Sánchez. Todas estas. Conforme tú vas elaborando tu trabajo, vas agregando. Supongamos que tu trabajo tenga 20 páginas, tenga 30, 40, tú vas agregando. En mi época, en mis tiempos, hace muchos años atrás, cuando yo hacía mis trabajos, yo no sabía que existían estas opciones. Porque en las versiones anteriores, muy anteriores del Word, no había esto de las citas. Eso se ha ido agregando, así como la tecnología va avanzando cada tiempo, esto también se ha ido modificando. Por eso existen muchas versiones de Word, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba había el Word 97, ¿no? Y de ahí ha cambiado Word 2000, después hemos visto, pues, por ejemplo, versiones como la 2016, 2019, 2021. Y obviamente en cada versión se van haciendo ajustes, se van agregando algunos componentes, algunas opciones que permiten que nuestro trabajo sea muchísimo más efectivo. Entonces, yo no tenía esta opción. Entonces, ¿yo qué hacía? Esto yo tenía que copiarlo en un papelito aparte, manualmente. Y luego, cuando yo tenía que hacer mis referencias bibliográficas, yo tenía que copiar todo lo que tenía en mi hojita, tenía que copiarlo. En cambio, aquí, miren, si yo me voy a la opción de bibliografía, yo tengo acá un modelo de bibliografía, como lo tuve en la clase anterior de tabla de contenido. También tengo aquí referencias, tengo trabajos citados.
e inclusive tengo otra opción de insertar bibliografía. Voy a utilizar referencias, ¿ya? Yo le doy un clic y observe. ¿Listo? Miren aquí. Automáticamente, todo lo que yo inserté en su momento cuando fui elaborando mi trabajo, cita tras cita, me aparece listo aquí. Y yo no me tengo que preocupar. Mire, Castillo, Torres, Sánchez, 2019. Miren cómo aquí ya aparece el nombre del libro, la ciudad, la editorial, ¿no? Aquí. Se va citando tal cual como nosotros trabajamos la información, ¿no? Ahí, todo el listado. Si, por ejemplo, cuando tú fuiste haciendo tu trabajo, como aquí, ¿no? A lo largo has desarrollado tu proyecto a lo largo de un mes, de 2 meses, tu tesis, 3 meses, 6 meses, no sé, dependiendo del tiempo. Y a lo largo de ese trabajo has ido de repente insertando citas y tienes como que 40, cuando tú te vayas acá, referencias y des clic en bibliografía, podrás elegir referencias y aparecerán todas, las 15, las 20, las 30, todas aparecerán acá. ¿Ya? Ahora, también existe esta opción que se llama bibliografía y que si tú te vas aquí abajito y dice insertar bibliografía, mira, te aparece así por defecto, sin ningún título, ¿no? Sin ningún título. Pero nosotros podemos usar este apartado de referencias y ahí tenemos toda la información, ¿no? Toda la información. Ahora, hay personas, dependiendo de la especialidad, por ejemplo, quienes trabajan en el sector salud, los médicos, las enfermeras, los obstetras, etcétera, etcétera, no utilizan, por ejemplo, este estilo APA, ¿no? A ellos a veces se les pide otro tipo de estilo. Entonces, cuando ustedes quieran visualizar algún estilo en particular que les hayan pedido, aquí esta versión del Office Word te muestra algunas otras características de estilos para poder trabajar un documento, ¿no? La que más se utiliza a nivel internacional son las normas APA, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existan otras. Sí existen y tú puedes desplegar y encontrarlas aquí. ¿Que hay otras más que aquí no se encuentran? Probablemente que sí, ¿ya? Pero es importante que tú sepas dónde están. Ahora, algo que siempre me preguntan, ¿ya? Cuando trabajamos este tema también, es que me dicen, si yo agrego citas y me doy cuenta que por aquí está esta de Córdoba, pero finalmente no la usé porque cuando mi docente evaluador revisó mi trabajo me dijo, no, esto está que sobra, elimínalo, no va. ¿Cómo yo lo puedo eliminar de aquí, verdad? Ya, lo puedo eliminar de aquí, perfecto, con suprimir lo elimino, ya. Pero ¿cómo hago para que ya no esté acá? Porque acá me sigue saliendo. Yo lo elimino aquí, miren, elimino esta cita por acá, pero eso no quiere decir que salga de acá. Acá todavía sigue. Bueno, en esos casos, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Te vas a ir en esta misma ficha de referencias, en el grupo citas y bibliografías, te vas a ir a este botón, a este comando que se llama administrar fuentes. ¿Ya? Administrar fuentes. Y te vas a dar cuenta que en este lado derecho dice lista actual. En el lado izquierdo dice lista general. Aparece todas las citas que yo en algún momento haya colocado en mis últimos trabajos. Pero la que rige es la que está a la mano derecha, la que dice lista actual. Aquí están los 4 que tú colocaste. Si el que vamos a eliminar es este,
que es de Córdoba y Benavides, entonces mira cómo aquí tienes la opción de eliminar. Y se acabó el problema. Entonces tú cierras, ya, mira, pero acá sigue saliendo, claro, porque lo has eliminado de aquí arriba, pero no lo has eliminado de tu referencia. Tu referencia la insertaste antes de que eliminaras. ¿Y cómo hago para que ya no esté aquí? ¿Lo tengo que borrar yo así, con suprimir, así lo tengo? No, lo que haces simplemente es irte acá y le das clic en actualizar citas y bibliografía y se acabó. ¿Ya? Voy a repetir una vez más este proceso para que lo tengamos claro. Cuando yo tengo mi trabajo y algunas o varias citas me indiquen que ya no van, por ejemplo, el revisor de mi tesis o de mi proyecto me eliminó algunas partes de mi trabajo, me dijo, no, esto está de más, bórralo, quítalo, esto también. Entonces, obviamente mi trabajo cambia, hay partes que ya no van, pero en esas partes la cita sigue porque tú la insertaste aquí, la cita sigue. Entonces, ¿qué vas a hacer en esa casuística? Tú te vas a administrar fuentes, seleccionas y eliminas, ¿ya? Eliminas. Y se acabó. Cuando tú lo busques aquí, ya no va a estar porque ya lo eliminaste. Pero ¿cómo lo eliminas de las referencias que tú ya habías insertado? ¿No? Lo que tú haces allí es lo siguiente. Permítanme un ratito acá. Lo que tú haces es lo siguiente. Tú te fuiste a bibliografía y colocaste referencias. Si tú, por ejemplo, has eliminado aquí, fácilmente le das clic en esta opción que dice actualizar citas y bibliografías. Voy a hacer una eliminación más para que lo vean, ¿ya? Me voy a administrar, por ejemplo, voy a seleccionar este, de aportes. Lo elimino y cierro, ¿ya? Si me voy a insertar citas, ya no está, pero en la referencia sigue estando. Lo único que yo hago es aquí arribita, le doy clic en esta opción que dice actualizar citas y bibliografía. Le doy el clic y miren, ya desapareció. Entonces, ¿se actualizaron mis citas? Sí, porque ya no lo tengo. Lo puedo verificar también en administrar fuentes, ya no lo tengo. Y en las referencias, cuando tú actualizas, ya no lo tienes. Entonces, todo de manera sincronizada se actualiza sin ningún inconveniente. Entonces, recordemos que en las referencias vamos a tener el listado de todas las citas que nosotros hemos utilizado en nuestro trabajo de investigación, en nuestro proyecto, en nuestra tesis, en nuestra monografía. Y que se insertan de acuerdo a las normas APA, mostrándonos ya la información real, porque aquí cuando citamos solo se muestra al autor, su apellido y el año, pero cuando tú ya muestras la referencia, muestras toda la información que tú consignaste cuando agregaste una fuente, ¿no? Miren, aparece el autor, aparece el año, aparece el título, aparece la ciudad, aparece la editorial. Todo. Porque muchas veces nosotros decimos, oye, pero ¿y dónde aparece? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hemos insertado aquí una fuente, vamos a suponer de un documento de sitio web, ¿ya? Un documento de sitio web. Aquí me aparece el nombre del autor, el nombre del sitio web, el año, el mes, el día que consulté esa información, ¿no? Me aparece aquí la URL, que es la dirección web. Toda esa información, cuando yo cito, no aparece, porque cuando tú citas, solo aparece el apellido del autor y el año. Diferente a cuando tú referencias.
porque cuando tú referencias, ahí sí figura toda la información detallada. ¿Ya? A ver, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se comprendió? A ver, ¿han intentado ustedes, por ejemplo, insertar por un lado una cita, ya sea de un libro, ya sea de un documento de sitio web, de una revista, etcétera? ¿Han intentado también insertar la referencia? Mercedes me dice que sí. Mercedes, cuéntame tu experiencia. A ver, cuando tú insertaste en el caso de las citas, no tuviste ningún inconveniente. Y cuando insertaste tus referencias también, ¿todo bien? ¿O hubo por ahí algún contratiempo? Cuéntame, Mercedes. Ya. A ver, mientras Mercedes nos va escribiendo su respuesta, vamos aquí a satisfacer una pequeña necesidad que tiene Moisés. Moisés dice, la última, una más, Miss. Ah, ya, ok. A ver, Mercedes nos dice, haberlo sabido cuando estaba haciendo mi tesis fue una pesadilla. Ahora estuvo fácil colocar todo. Definitivamente estoy muy de acuerdo contigo. A mí me pasó igual, ¿no? Yo, como les contaba, yo lo tenía en una hojita, yo iba anotando de quién consulté y lo anotaba todo, ¿no? Manualmente lo escribía, el nombre del autor, el año, la editorial, la página, todo, y tenía pues varias hojas, y luego lo tenía que digitar, porque no había, bueno, un poquito antiguo, un poquito viejita, ¿no? Entonces, y yo tenía que hacerlo manualmente. Cuando ya yo estuve haciendo mi maestría fue otra cosa, ¿no? Porque ahí ya conocí estas opciones. Solamente fue un par de clics, como ustedes ven. Y vamos a terminar nuestra sesión de hoy justamente repitiendo esta última partecita que es el pedido de Moisés, ¿ya? A ver, pero como he ido eliminando, voy a agregar rápidamente algún dato más. Me voy a ir a referencias, voy a agregar una fuente rapidito de un documento de sitio web. Se me ocurre por aquí, vamos a crear unos datos allí, Rodríguez, Juan, nombre del sitio web, le vamos a poner inteligencia artificial. Acá me pide repetir. Recuerden que cambian los datos de acuerdo al tipo de fuente. Un libro no me pedía nombre de sitio web, obviamente. Año 2023. Esta información se saca del sitio web, ¿no? ¿En qué mes? A ver, vamos a suponer que fue en julio. Y este sitio web, específicamente el documento que se ha publicado en relación a la inteligencia artificial fue el 18. ¿Ya? Y la página web, a ver, vamos por acá rápidamente. Voy a colocar ahí inteligencia artificial. ¿Ya? Por acá, por ejemplo. Miren, ingresamos. ¿Ya? Miren, este es un documento de sitio web, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, acá se llama Iberdrola, ¿no? ¿Y cuál es la URL? Esta que está aquí arriba. Yo la copio con un clic derecho, copiar. ¿Ya? Y en mi Word, acá donde me dice la URL, clic derecho, pegar. El nombre del sitio web le vamos a poner como estaba ahí. Iberdrola. Así. ¿Ya? Entonces, yo acepto, miren, no se olviden, la URL es la dirección web. ¿Y cuál es la dirección web? La que te aparece aquí arriba, ¿ya? La que te aparece aquí arriba. El nombre del sitio web es este, ¿no? Este es el nombre del artículo, ¿no? ¿Ok? Este es el nombre del artículo. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, vamos por acá. Acepto. Aquí está, ¿no? Convierto en un texto estático para hacer este pequeño ajuste que hemos visto hoy día de acuerdo a las normas APA séptima edición. Y miren, aquí están mis dos citas. Entonces, la última parte que pedía Moisés. Si me voy a bibliografía, en la misma ficha de referencias, me voy a bibliografía, elijo referencias.
Y ahí están las dos y me aparecen ordenadas alfabéticamente. No me aparecen conforme las voy citando, porque en las referencias debe aparecer todo alfabéticamente. Me aparece toda la información que yo consigné. Miren, este es de Rodríguez, del 17 de julio del 2023. ¿Esto por qué sale? Porque es una información de un documento de sitio web. El nombre obtenido de Iberdrola y aquí está el link. O sea, toda la información está aquí. Si yo quisiera eliminar, me voy a administrar fuentes y aquí elimino, ¿no? Si yo quisiera eliminar, aquí elimino. También puedo editar, también puedo pedir uno nuevo desde aquí, porque es el administrador. Entonces, en el administrador tú puedes hacer todo ello. Puedes eliminar, puedes editar, que significa corregir, puedes pedir uno nuevo. Y observa cómo aquí aparece. Si tú eliminaras, ya, vamos a suponer, yo elimino, ya no figura aquí, porque ya lo eliminé, pero sigue figurando en mi referencia. Para que ya no figure aquí en mi referencia, lo que yo hago simplemente es ubicarme aquí arribita, mira, de tu referencia, y le dices actualizar citas y bibliografía. Le das clic nada más, clic allí. Y como ya lo has eliminado, aquí ya no te aparece. ¿Ya? Entonces, esta última parte, Moisés, estaba relacionada a insertar las referencias y si tú hiciste cambios en tu administrador de fuentes, sea que hayas eliminado, editado o agregado uno nuevo, aquí en la referencia lo único que haces es actualizar. Y es automático. Dado que eliminaste arriba, automáticamente se actualiza aquí abajo. Entonces, estas son las referencias y estas son las citas. Un dato muy bueno que les he compartido hoy día es esta web, ¿no? Que les va a ayudar muchísimo porque como lo mostré al inicio de la clase, nosotros vamos a encontrar en esta web, que la vuelvo a compartir ya para cerrar, ¿ya? Sí, así es, Eva. Ya para cerrar, se las vuelvo a compartir. Me preguntaban en la clase anterior, Miss, ¿usted tiene, nos puede compartir? Aquí está. Miren, es la versión oficial de las normas APA en español. Recuerden que la sede principal es en México y que las versiones siempre salen en inglés, pero ustedes tienen esta versión en español ya traducida. Este es el sitio web que nos da toda la información. Si yo quiero información en relación a los textos, a las tablas, a las figuras, cómo hacer las referencias de las mismas, etcétera, etcétera, está aquí. Y alguien me decía, no, yo quiero la original, me decían en la clase anterior, la puedes comprar desde acá también, ¿ya? En línea. ¡Listo! Muchísimas gracias a ti, Mercedes, excelente. Me da mucho gusto que ustedes sientan que estoy aportando con mis conocimientos, con mi experiencia, a que ustedes también puedan hacer su trabajo de una manera más sencilla, más dinámica, más fácil, pero sobre todo más productiva y optimizando tiempo y recursos. Un abrazo para ustedes, que tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo la otra semanita ya con la herramienta de Microsoft Office PowerPoint. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por acompañarnos en la clase de hoy. Como ya lo mencionó, nos estamos reencontrando el día lunes. Ya es nuestra cuarta sesión, ya pasamos al módulo 2. Y pues agradecerle nuevamente la explicación. Muchas cosas. Entonces, con la ingeniera ya nos estamos encontrando el próximo lunes. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer lo que les prometí al inicio. Recuerden que yo les dije que íbamos a hacer una pequeña revisión de la pregunta que hicimos pues en el grupo de WhatsApp. No sé si respondieron todos. Quizás por ahí a alguien les faltó responder, pero vamos a